Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando de Marketing. Hoy vamos a platicar sobre los principios de investigación de mercados. Hemos hablado ya varias veces en los videos anteriores de la importancia de la investigación de mercados para la mercadotecnia y para las empresas por consecuencia. El núcleo de la investigación de mercados, el núcleo de esta función tan importante, es aportar información para la identificación de problemas y soluciones de mercadotecnia, de tal manera que se puedan emprender acciones. Hay dos aspectos importantes o dos fases dentro de la investigación. El primero es la identificación del problema. El segundo es la investigación para la solución de este problema. Pero tenemos que preguntarnos qué es un problema. Hay que tener mucho cuidado a la hora de identificar problemas, porque muchas veces los confundimos con los síntomas. Es bien sabido que si yo tengo fiebre y me tomo un antitérmico, elimino la fiebre y con eso dificulto el trabajo de investigación de qué dio origen a esa fiebre. Ante la pandemia que vivimos actualmente, por ejemplo, si la gente mata los síntomas con diversos medicamentos, podemos estar ocultando un problema mucho mayor subyacente. Hablando de una empresa, si lo que veo es que mis ventas van disminuyendo cada vez más, ese no es el problema no es la disminución de ventas, el problema radicará en responder qué está ocasionando esa disminución. Bien, esta función, según la American Marketing Association, es aquella que vincula a los consumidores, a los clientes y al público con el mercadólogo mediante información que sirve para identificar, definir, evaluar y generar las oportunidades y problemas de marketing, supervisar el desempeño, así como acrecentar la comprensión del marketing como un proceso. Decíamos, es un proceso, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien para no irnos con diagnósticos falsos que nos lleven obviamente a soluciones igual de falsas. Hay varios tipos de investigación, básicamente estos abarcan toda la gama de actividades, facetas y etapas de la mercadotecnia. Vamos a hablar primero de la investigación de precios o investigación por precio. El objetivo final de esta investigación es fijar el precio adecuado para el mercado en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Qué medidas debo tomar ante una amenaza competitiva en precio? Tenemos que entender cuál es la importancia que el consumidor da al precio. Ya habíamos mencionado anteriormente que no siempre es lo más importante, pero no deja de ser uno de los factores cruciales. ¿Cuál es la actitud de mi consumidor hacia los precios que estoy manejando? ¿Qué debo hacer? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Cómo debo yo manejar mis propios precios? Son cuestiones muy, muy importantes. Segundo tipo, por distribución. Aquí debo de solucionar qué distribuidores van a manejar mi producto. ¿Por qué? Porque dependen de quiénes son mis clientes. Hay distribuidores que pueden ofrecernos muchísimas ventajas económicas, pero que sin embargo no sean los más adecuados para hacer llegar mi producto al consumidor adecuado, al cliente que he elegido.
¿Cuáles son los márgenes adecuados? Estamos hablando de ingresos para los distribuidores. ¿Qué tanto porcentaje les voy a ceder de mi utilidad para que sean mis distribuidores justamente? ¿Qué tipo de políticas voy a manejar con ellos de tal manera que el negocio sea conveniente para todos? ¿Qué formas de distribución física se requieren? ¿Cómo llego al consumidor? Por ejemplo, las industrias refresqueras encontraron y prácticamente inventaron las vending machines, esas maquinitas en donde a cambio de algunas monedas nos dan su producto. Encontraron eso una manera adecuada de hacer llegar el producto al consumidor sin tener que acudir a una tienda o a un negocio aún mayor a adquirir el producto, porque el esfuerzo era demasiado grande para el tipo de deseo que se estaba manejando de parte del consumidor. ¿Cuál es el volumen de ventas que se necesita para que ese canal de distribución sea aceptable? En fin, todo esto lo vemos en la investigación por distribución. Básicamente la respuesta a las siguientes preguntas. En cuanto a producto, ¿qué quieren? En cuanto a precio, ¿cuánto quieren pagar por ese producto? A distribuciones, ¿dónde lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Y así vamos avanzando. Las investigaciones por promoción, tenemos que dejar claro cuál es el papel de la promoción de ventas, la publicidad, la venta personal y las relaciones públicas. ¿Cuáles son las relaciones públicas? Son todas aquellas acciones que emprende la empresa como todas aquellas que dicen cómo estoy quedando ante la comunidad en general, no solo ante mis consumidores. Por ejemplo, algunas marcas que ofrecen donar parte de sus ganancias o de sus ventas a alguna causa noble o que ceden producto o simplemente dinero para estas mismas causas, están haciendo grandes campañas de relaciones públicas que no son directamente publicidad, porque la publicidad habla de un producto, de un contexto para ese producto y va dirigido a grupos específicos de personas. Las relaciones públicas se dirigen a la comunidad en general. Bueno, dentro de este tipo de investigación por promoción vamos a ver si contamos con medios eficaces de publicidad y algo muy importante y muy difícil, ¿cómo vamos a medir la efectividad de los instrumentos de promoción? Es decir, ante una campaña publicitaria, ¿qué tanto del incremento en ventas, si es el caso, se lo atribuyo a la campaña o qué tanto se lo puedo atribuir a otros factores, variaciones en precio, en distribución? Otra cosa importante de esto es saber que es muy difícil que el consumidor nos atribuya cierta compra a campañas publicitarias, aunque sabemos que sí es así, dependiendo de la campaña, cuál es su alcance, cuál es su presupuesto, etcétera. Muy bien, el cuarto tipo de investigación es la investigación por competencia. Aquí necesitamos analizar muy bien a nuestros competidores. En primera, saber con quién estoy compitiendo. Sería muy cómodo para todos decir, por ejemplo, si yo fabrico cervezas,
pensar que solo compito contra otros productores de cerveza. Sin embargo, no es tan simple. Todo cliente, no, sin importar la industria, tiene presupuesto limitado. Puede ser alto o bajo, sin embargo, es limitado. ¿Qué porcentaje de ese presupuesto se destina a comprar cerveza? Y si no es así, lo que podría ser destinado a comprar cerveza, ¿en qué se lo está gastando? Si en lugar de comprar cerveza toma jugos naturales, entonces el productor de jugos naturales se convierte, por eliminación, también en mi competidor. Por eso la pregunta de con quién se compite es mucho más profunda de lo que aparentemente resulta. Otro estudio muy interesante que se hace dentro de la investigación por competencia es cómo estoy posicionado dentro del mercado. ¿Qué es el posicionamiento? Es el lugar que ocupa mi marca en la mente del consumidor. Hay estudios muy específicos en donde vamos a determinar en una escala de opciones en qué lugar estamos en la mente de nuestros consumidores. Aquí lo importante es obtener información que sea válida estadísticamente, porque muchas veces dentro de la investigación de mercado se comete el error de preguntar a públicos equivocados o bien utilizando escalas equivocadas. Por eso la estadística juega un papel muy importante dentro de esta faceta del marketing. También voy a ver cuáles son las estrategias mercadológicas que están usando tanto mis competidores comparadas con las que yo estoy utilizando para ver qué está resultando más efectivo. Y la gran pregunta al final, ¿cuál es el futuro competitivo de la empresa? ¿Estoy en un mercado que se está disminuyendo o que está creciendo por el contrario, o estoy en un mercado estable? ¿Qué va a pasar en este mercado al futuro? Dadas una serie de acciones, y aquí podemos entrar en análisis sumamente complejos, desde las leyes, las decisiones políticas, económicas, el ambiente económico en general, o bien el ambiente competitivo de mi propia industria. Como un ejemplo de qué tan importante puede ser la investigación de mercados, tenemos un caso que Pórtico investigó para la compañía Lipton, que como todos sabemos fabrica té, bebidas a base de té. Esta compañía realizó un estudio para determinar cuáles son las opiniones que tiene el público en general con respecto al té. ¿Qué iba a hacer Lipton con los resultados? Pues determinar varias cosas muy importantes, como saber si iba a invertir más en publicidad o no tenía caso, crear sabores nuevos o no, comercializar más el té helado que el caliente, en fin, decisiones muy importantes para el futuro de la empresa. Y contra lo que se esperaba, los resultados de este estudio demostraron que la gente en Estados Unidos no consumía mucho té caliente, más bien le gustaba el té frío, helado, y que si acaso iban a consumir té caliente, preferían hacerlo con un té de hierbas o infusiones basadas en hierbas que con el tipo de té que comercializaba Lipton en sobrecitos que todos conocemos. Esto cambió mucho las estrategias de Lipton a lo largo de los últimos años. Como sabemos, se han enfocado mucho en las bebidas frías, que tienen bastante aceptación entre los jóvenes y que es casi nulo lo que vemos de Lipton
hacia las bebidas calientes. ¿Esto fue conveniente? Sí. Hoy que Lipton ha sido absorbido por una de las compañías más grandes del mundo, siguen esta estrategia al pie de la letra, prácticamente sin cambios. Así de determinante es la investigación de mercados. Para hablar de algunas técnicas de investigación, lo haremos en el próximo capítulo. Agradezco mucho su compañía en este video y nos vemos a la próxima. Gracias.